Feliz año nuevo, espero la estés pasando bien con tu familia y esperemos este 2026 sea el año del cambio verdadero para México. Para hacer conciencia y despedir el año, he recopilado 50 temas que marcaron México este 2025. Comenzamos con el tema de violencia, crimen y seguridad. Masacre de Irapuato deja 12 muertos en festival en Guanajuato. Fue un tiroteo masivo en el mes de junio. Aumento de homicidios dolosos de menores en varias entidades como Sinaloa, Guanajuato, Morelos y varios más. En tan solo un año, la cantidad de homicidios dolosos en contra de personas menores de 12 años se duplicó. Asesinato en vivo de Valeria Márquez, influencer en TikTok, un caso de violencia viral en la nación. La atacó. Todo quedó captado en la transmisión. Ataque en el CCH Sur de la UNAM, homicidio dentro de campus. De proteger a los alumnos y también fue lesionado con arma blanca, por lo que fue hospitalizado. Campo de exterminio del Cártel Jalisco en Rancho Izaguirre, Jalisco. Hallazgo de sitio ligado al horror del crimen organizado. Ubicada en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estazuela, lo que se aprendía era a matar, a desmembrar, a desaparecer cuerpos. Asesinato del alcalde Carlos Manzo en Michoacán genera un impacto político y protestas contra el gobierno actual. Más de 1000 crímenes atroces reportados en el primer trimestre de 2025, violencia extrema para el país. Asesinatos de periodistas en México en 2025, uno de los países con más asesinatos de prensa en el mundo. Ranking de los estados menos pacíficos deja Colima y Guanajuato como los estados con mayor violencia presente. Incremento de violencia contra mujeres, lesiones y corrupción de menores alcanza cifras récord. Hallazgo de cadáveres no cremados en Ciudad Juárez, un caso que conmocionó a la nación. Pero tras la evidencia de prácticas fraudulentas del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, que entregaba restos falsos. Ahora pasamos al tema de economía y comercio. México, posicionándose como mayor comprador de bienes de Estados Unidos, superó incluso a Canadá. México es quien ocupó el lugar de China y Canadá le sigue después. Y en tercer lugar, pues es China. México exporta mucho a Estados Unidos y se beneficia del nearshoring, inversión extranjera y crecimiento industrial. Partes y accesorios de vehículos, automóviles, tractocamiones, equipo de cómputo y alambres y cables. Aumento de aranceles a importaciones desde países sin TLC, China especialmente, tuvo un impacto económico directo. Extremadamente hostil al mundo, en la que declara que a partir del 1 de noviembre de 2025 impondrá controles de exportación a gran escala a prácticamente todos los productos que fabrica. Presión arancelaria de Estados Unidos sobre México dentro de USMCA genera tensiones comerciales continuas. Si Donald Trump cumple su amenaza de poner un 25% de impuestos a todos los productos que vengan de México. Coparmex advierte de estancamiento económico, inversión debilitada, crecimiento por debajo de expectativas. Tarifas y robo de carga en corredores comerciales con Estados Unidos son un riesgo para su comercio. Banco de México baja tasas de interés a niveles más bajos del año, política monetaria clave. Debate sobre diversificación de socios comerciales aparte de Estados Unidos. Se va a buscar, si es necesario, otros socios comerciales. Ahora pasamos al tema de relaciones entre México y Estados Unidos. Regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su efecto en México genera un nuevo panorama binacional. Pero desde ese momento, hace menos de un año, Donald Trump ha transformado al gobierno y al país. Tarifas y tensiones comerciales continuas con Estados Unidos es un tema constante. Anunciado el día de hoy, es positivo para las economías de ambos países. Alerta de viaje por terrorismo emitida por Estados Unidos para México crean una preocupación de seguridad nacional. Ciudadanos este 12 de agosto. En ella se advirtió sobre incidentes de violencia terrorista en 30 de los 32 estados de México. Revisión y presión sobre el UDSMCA son políticas comerciales estratégicas. Se ha hablado mucho de una posible expulsión de México del TEMEC. Esta retórica, iniciada por Canadá, argumenta que México es la puerta trasera de las exportaciones chinas. México mira a otros mercados fuera de Estados Unidos por aranceles, discusión de política comercial. Ahora pasamos al tema de política interna. Primer año completo de Claudia Sheinbaum como presidenta, evaluaciones y retos para la mandataria. Quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas
a las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos. Primera elección judicial en México, cambio por completo el sistema judicial. Domingo 1 de junio, las y los mexicanos elegiremos por primera vez a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial por voto popular. Protestas masivas sociales en México por gentrificación, seguridad y temas sociales. No lo vete de aquí, cientos de mexicanos marcharon en la capital contra la gentrificación. Protestas en Michoacán por asesinatos y violencia política generan una exigencia de justicia. Hay pintas, hay puertas derribadas. Ahora pasamos al tema de infraestructura y desastres. Descarrilamiento del tren interoceánico deja 13 muertos, tragedia en transporte nacional. Se sabe que eran 241 personas pasajeras y 9 personas que iban a bordo de la tripulación. Preocupaciones por corrupción en proyectos ferroviarios como el tren interoceánico y el tren Maya. Y es que según la investigación, los 3 imputados estarían relacionados con un paquete de sobornos que acabó en las garras de las autoridades mexicanas. Explosión de pipa en Iztapalapa, CDMX, desastre urbano con decenas de víctimas. Accidente de autobús en Veracruz con múltiples víctimas, accidente de transporte grave. La volcadura de un autobús de pasajeros en el que viajaban en el municipio de Villano Zapata le costó la vida a estos 2 jóvenes de 18 años y a una señora de la tercera edad. Ahora pasamos a temas sociales y derechos. Crisis de acceso a la vivienda y encarecimiento de rentas en grandes ciudades afecta a jóvenes y familias trabajadoras. El 51.4% de la población de nuestro país no tiene acceso a un financiamiento para adquirir una vivienda. Saturación y deterioro del sistema de salud pública. Falta de medicamentos y personal médico. Hospitales enfrentan desabasto crónico de medicamento. Falta de personal, infraestructura deteriorada y equipos fuera de servicio. Desigualdad regional persistente entre norte, centro y sur del país, brecha económica y social. Un lugar con más desarrollo tecnológico, inversión y oportunidad. Y luego está el sur, un lugar donde el 66% de la población de Guerrero vive en pobreza. Derechos laborales y precarización del empleo informal, millones sin seguridad social. La informalidad es, pues básicamente todas las personas que laboran fuera de las condiciones salariales. Acceso limitado a educación superior y abandono escolar por razones económicas. Ahora pasamos al tema de justicia y crimen organizado. Juicio y extradición de líderes de cárteles Estados Unidos y México, cooperación internacional. El día de ayer, el presidente Donald Trump dijo que la extradición de estos 29 capos mexicanos se debe, supuestamente él, de que México le quiere agradar a Estados Unidos. Sentencias a capos y líderes de crimen organizado crean impacto en justicia. Un juez federal ha dado luz verde a la extradición a Estados Unidos de Eric Valencia Salazar, ex socio del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Disputa territorial entre cárteles como Sinaloa o CJNG, violencia persistente. El cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a disputarle al cártel de Sinaloa el control de pueblos, caminos y carreteras en la zona Sierra de Chiapas y fronteriza con Guatemala. Incremento de extorsión y robos en carreteras, problema clave de seguridad. 1,441 víctimas de extorsión es un máximo histórico que representa un incremento de casi 200% respecto al año anterior. Masacres y asesinatos agrupados por el crimen organizado generan continuos eventos violentos. Se vio marcado por la violencia política con asesinatos de alto impacto entre funcionarios y otros servidores públicos. Ahora pasamos al tema de economía global de México. México en foco por nearshoring y cadenas globales de suministro, tendencia global. Eso es instalar operaciones extranjeras lo más cercano posible. Y para eso, nuestro país está en una posición inmejorable. Impacto del comercio global y aranceles sobre industrias mexicanas, debate económico. Certidumbre, tras la reciente imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos y canadienses por presiones de aranceles chinos y tensiones multilaterales, economía internacional. Cerraron las tensiones comerciales entre México y China, luego de que el gobierno de México anunciara un aumento de aranceles hasta de 50% a los vehículos, a los automóviles chinos. Ahora pasamos al tema de política pública y sociedad. Debate sobre reforma educativa, pensiones, inseguridad social, política interna. Tal cual lo establece la Constitución, es algo muy importante en nuestras leyes, es la defensa del ciudadano y es fundamental que exista. Reformas fiscales y sindicales en debate nacional, impacto en economía laboral. Rechazaron la derogación de las leyes de financiamiento de la discapacidad
y de las universidades. O sea, el gobierno quería derogarlas. Y no las pudo derogar porque le volvieron a votar en contra en ese artículo del presupuesto en particular. Movimientos juveniles y activismo social crean influencia en política y cultura. Discusiones sobre políticas migratorias en frontera norte, trato a inmigrantes genera indignación. Ahora, lo que el programa ordena o determina es que el migrante que llega, solicita asilo a través de la frontera por México, lo tienen que devolver a México. Ahí es donde México tendría que manifestarse. Debate sobre energía y transición ecológica en México, política ambiental. En México creo que vamos a ir transitando ordenadamente. Ahorita, por ejemplo, ya se admitió en la ley de que las personas pueden tener energía solar en sus techos sin pedir ningún permiso si tienen Así cerramos 2025 en México, un año marcado por violencia, retos económicos, reformas y conflictos internacionales que impactaron nuestra vida diaria. Que 2026 sea un año de conciencia, cambios reales y oportunidades para construir un México más seguro, justo y próspero para todos. ¡Feliz Año Nuevo!